Continuando con el plan de IA hasta un agente, vamos a continuar con el tema que vendría a ser Machine Learning, el pipeline. Pero antes de eso vamos a refrescar un poquito de lo que vimos anteriormente, porque ya pasó tiempo de los videos que hicimos. Primero vimos, en el nivel básico, vimos tres temas, qué es la IA, bueno, cuatro en realidad, porque el primero fue qué es la IA, que es la inteligencia artificial. Estamos hablando de test de Turing, Kasparov contra Deep Blue, estamos hablando de todos los inicios, nacimiento, la conferencia de Dartmouth, entre otros temas que vimos en la IA origen, nacimiento, cómo se creó y evolucionó. Luego vimos los tipos de IA, que estamos hablando de ANI, AGI, ASI, que eran los tipos de inteligencia artificial, que estamos IA débil, IA estrecha y eso. Ahora, en conceptos fundamentales, ya que toqué conceptos, también vimos de forma básica los fundamentos de datos, algoritmos y modelos, ¿no? Cómo esto influye dentro de la inteligencia artificial. Y terminamos el nivel básico con primeros modelos de IA. Estamos hablando de los primeros modelos de IA que dieron nacimiento a los modelos que tenemos actualmente el día de hoy. Ahora, ingresando al nivel intermedio, vimos lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Y el día de hoy toca ya entrarnos dentro de Machine Learning. ¿Ok? Y dentro de Machine Learning, pero el pipeline primero. Pipeline. Efectivamente, pipeline. Ok, ahora, bueno, pipeline, que significa tubería, o en este caso hablando dentro del contexto, vamos a darle canalización, porque muchos han escuchado el término data pipeline, que está hablando canalización de datos, en este caso, si hablamos de machine learning, que es aprendizaje automático, y pipeline, estamos hablando de canalización de aprendizaje automático, ¿no? Sería un mejor término, o si quieren lo llamamos ML pipeline, ¿no? Pero cualquiera de los dos sirve. Continuando con lo principal, ¿qué es un pipeline? Es un concurso, un concurso. Hablando de pipeline, ¿qué es en realidad? El término, como dijeron, canalización, tubería. Estamos hablando de un conjunto de actividades o pasos que dependen uno de otro. ¿Por qué? Porque vas a terminar esa tarea, vas a ingresar cierto valor y vas a retornar cierto valor que va a ingresar a otro proceso, otro proceso, otro proceso. Estás haciendo un pipeline de lo que vendría a ser una determinada actividad. Ahora, volviendo al contexto de Machine Learning, estamos hablando de la arquitectura secuencial que pasan de los datos a modelos entrenados. Estamos hablando de todo ese flujo de los datos crudos a modelos entrenados. Ese es el pipeline del Machine Learning, que el Machine Learning se encarga de volver esos datos a modelos funcionales que utilizamos, ¿no? Los LLMs, entre otros modelos. Ahora, la idea clave de un pipeline es que ese proceso que hemos creado sea escalable, reutilizable y automatizable. Esto hace que sea una estructura más estructurada y que podamos reutilizar en diversos tipos de procesos. Ahora, ¿existe un pipeline específico para Machine Learning? No, porque hay pipelines que están enfocados en ciertos puntos. Un ejemplo puede ser que tengamos un pipeline de procesamiento, un pipeline de preprocesamiento, un pipeline de entrenamiento, un pipeline de inferencia. O sea, depende de cómo lo enfoquemos, el pipeline puede cambiar. No es que es el que yo les voy a decir es el definitivo, específico. No, es uno de los tantos pipelines que puede existir. Si no, para más o menos el día vamos a explicar, sino lo que vamos a explicar es el concepto de pipeline y cómo se enfoca en Machine Learning, al menos en este modelo que vamos a explicar, ¿no? Como dije, hay muchos y pueden haber varios. Ustedes pueden elegir el que más les convenga según el motivo, ¿no? Pero la estructura no va a variar mucho. Entonces, antes de ir al modelo específico, vamos a hablar de un pipeline clásico, ¿no? Estamos hablando de datos crudos que van a ingresar a un proceso de limpieza. Luego de ese proceso de limpieza, se van a normalizar esos datos, luego selecciones de featurings, luego un algoritmo, que en este caso puede ser cualquiera, data science o random forest o cualquiera, y esos algoritmos van a generar una predicción. Entonces, ya tenemos que de datos crudos hemos devuelto un algoritmo que devolvió una predicción. Ahí en todo ese proceso hubo un pipeline clásico. Y luego, viendo un poco en tema de contexto, un pipeline RAG, ¿qué es RAG? Bueno, RAG lo vamos a hablar un poco más adelante, pero igual lo voy a mencionar un poco por encima. RAG es el contexto, Retrieval Argument Generative. Estamos hablando del contexto adicional que le vas a agregar, porque recuerden que los modelos de Machine Learning tienen información que ha sido entrenada, que es justo lo que estamos mencionando, de datos a respuestas entrenadas. Ahora, pero esas respuestas entrenadas son con información estándar que tenemos. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero utilizar específicamente con un contexto que no está dentro del del modelo, perdón? Entonces ahí utilizaría RAG. El RAG va a ser la fuente adicional de contexto que le doy para que mi respuesta sea más específica. ¿Ok? No voy a entrar mucho en contexto porque luego habrá una sesión de RAG. Y si no la hay, pues me la dejan en los comentarios y la pongo, si me olvido.
Pero bueno, volviendo al ejemplo, un pipeline de RAG, ¿cómo sería? En este caso tendremos documentos, porque es la información de contexto que le estamos agregando, tendremos los chunking, que van a analizar, van a componer esa información, lo va separando el chunking, luego van a ver los embeddings, luego va a ver vector store, retriever, los LLMs y la respuesta final. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo me perdiste en el proceso? Tranquilo, va a haber un gráfico descriptivo de lo que estamos haciendo, en el transcurso en lo que estamos hablando. Primero, el documento pasó por chunking, luego se fue a los vectores, luego fue al retriever y luego entró al LLM. El LLM es lo que ya hablamos en sesiones anteriores, que es donde están todos los datos entrenados. Entonces, a los datos entrenados le hemos agregado ¿qué? Todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Nuestro contexto, los documentos que hemos sectorizado por el RAG. Y luego que nos va a dar una respuesta final, un pipeline de RAG. Puede haber un pipeline en un agente con tools. Por ejemplo, estamos hablando de una entrada de usuario, va a escribir una información, tenemos una calculadora que vendría a ser el algoritmo que va a hacer esa función, luego tenemos un web search que va a ser un pipeline externo, por si acaso en la información dentro de lo que tenemos no está dentro del LLM la información necesaria, entonces ¿qué va a buscar? Una información externa, ¿no? En este caso va a ser un web search. Ahora, si nuestra información tampoco está en ese web search, entra al RAG. Vamos a buscar dentro de nuestro pipeline de RAG, vamos a encontrar si encontramos información a lo que estamos preguntando. Y luego va a ir al LLM. El LLM ya es para preparar la respuesta. Todo lo anterior es la información necesaria adicional para mejorar el contexto para preguntar al LLM. Porque los LLMs son modelos entrenados, pero, o sea, estamos hablando del Language Large Model, en donde va a estar toda la información, que datos que han sido entrenados, pero son datos limitados a lo que han entrenado. No, de repente ese LLM no ha sido entrenado con nuestros datos, porque nuestros datos son privados, ya sea míos o de empresa, son datos privados, por lo cual esa información no es pública. Por eso es que nosotros utilizamos el tema del RAG y también vamos a tener, ojo, esto ya es un tema que vamos a hablar más adelante, pero cuando quieren utilizar RAG o contextos para preguntar a la IA, tienen que tener cuidado con el tema de gobernanza, ¿no? Porque hay datos que son sensibles, datos que son privados, incluso hay noticias donde información se ha filtrado por preguntarle a la IA cosas de la empresa y terminan siendo esos datos vulnerados para su entrenamiento. Entonces es importante también utilizar la IA con ética. De hecho, va a haber un video de ética próximamente para hablar un poco de ese tema. Habiendo explicado ese tema de los pipelines y el tema de los ejemplos un poquito y qué significa el término y cómo se enfoca en Machine Learning, vamos a ir un poco más complejo porque el que explicamos era un poco simple, que era un modelo clásico, pero ahora vamos a ir un poquito más a detalle, ¿no? En este caso vamos a hacer, por ejemplo, datos crudos, preprocesamiento, feature engineer, division train test, entrenamiento, evaluación y deployment. Ahora, cada uno lo vamos a explicar a detalle. En datos crudos, ¿qué son los datos crudos? Bueno, su mismo nombre lo dice, son los datos. Datos de cómo llegan desde su origen, puede ser logs, archivos CBCB, sensores. No estamos hablando de todos los datos que pueden ser imágenes, videos, logs, archivos, CSV, Word, CXC, toda la información que veas como datos son datos crudos, tal cual. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer con esos datos? El preprocesamiento. ¿El preprocesamiento qué es? Es la fase donde los datos se limpian. Porque los datos tú le estás mandando, como mencioné, datos crudos. Entonces esos datos hay que limpiarlo, ver qué falta, ver de qué se trata, si hay algo malo escrito, si hay un mal cálculo, hacer esa limpieza de datos, ¿no? Se normalizan para que puedan ser usados por un modelo, incluyendo tareas como eliminación del duplicado. Por ejemplo, dentro de todos esos datos, puede que se me haya pasado el mismo dato en diferente tipo de explicación, tratar de normalizarlo y encontrar la mejor respuesta o ver si hay un duplicado o quitarlo, ¿no? Impacto de valores faltantes, ver si una información, yo le envío muchos datos faltantes, de repente esa información queda obsoleta al tener muchos datos inconsistentes y eso, en place de ayudarme a que el modelo me dé una respuesta coherente, me va a generar sesgos de información. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese valor? Quitarlo, porque no hay información suficiente para utilizarlo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Normalización o estandarización, codificación de variables de categoría, vamos a empezar a etiquetarlo. Después de ese proceso, ¿qué es lo que viene? El Feature Engineer. ¿Qué es el Feature Engineer? Estamos hablando de transformar los datos que ya han sido preprocesados en representaciones más útiles para el algoritmo. ¿Cómo así, Andrés? ¿Cómo lo haces? Crear nuevas variables. Por ejemplo, edad o, no sé, fecha de nacimiento, a partir de registros de nacimiento, no sé, y vamos creando nuevas variables, ¿no? Descomponiendo la información. Por ejemplo, extraer características del texto, ¿no? Por ejemplo, embeddings o cosas importantes para buscar. Y vamos a darle mayor sustancia o mayor valor
para que el algoritmo lo pueda utilizar, ¿no? Descomprimiéndolo, sacando datos importantes, los embeddings y así. Luego de eso, ¿a dónde vamos? Vamos a la division train o test. En esta parte vamos a tener que tener dos partes, ¿no? Los datos se van a separar en dos, train o test. ¿En cuál caso se separa, no? Para train es para entrenar al modelo. Para test es para evaluar su rendimiento real. Train es el conjunto de datos que se usan para aprender. Su mismo nombre lo dice, train. Ahora, el modelo ajusta sus parámetros internos, puede ser pesos, coeficientes, reglas, etc. A partir de estos ejemplos, ¿para qué? Para que en el proceso ocurran cosas como ajuste de parámetros, detección de patrones. ¿Cómo funciona el test? El test es un conjunto que solo se usa al final. ¿Cómo al final? Al final del que el modelo ya ha sido entrenado, utilizamos el test ¿para qué? ¿Qué vamos a medir? La generalización, el rendimiento real, la detección del sobreajuste. Vamos a ver una estimación del error que tendrá en producción la respuesta de los datos, ¿no? Que también predice los datos que nunca vio. Vamos a hacer pruebas, ¿no? Con el test. ¿Qué pasa si no se separan los train y los test? Pues el modelo podría memorizar los datos y tener un rendimiento artificialmente alto, fallar cuando se usen datos reales. ¿Qué significa? Que si únicamente utilizo datos para train, el modelo va a ser entrenado en información que nosotros le hemos entrenado. Pero ¿qué pasa si viene un dato o un valor o una pregunta que no está dentro de su campo de entrenamiento? Ahí es donde vamos a tener un problema porque se va a enfrentar a datos reales y no va a saber cómo responder. He explicado eso, que nos hemos desplayado un poquito en el tema de la división, porque es importante saber el train y el test para qué significa cada parte. Luego viene el tema del entrenamiento. En el modelo, que donde el algoritmo aprende patrones a partir de los datos, aquí se ajustan los parámetros internos del modelo, peso, árboles, coeficientes, utilizando los algoritmos, ¿no? A los algoritmos que justamente vimos en los videos pasados, que estamos hablando de los primeros modelos de IA, cómo funcionaban los primeros modelos. Estamos hablando de regresión lógica, random forest, redes neuronales, SVM, entre otros. Si quieres recordar un poquito de esos primeros modelos de IA, acá te dejo el video para que lo vayas a ver. Ahora, volviendo al tema, ya después del entrenamiento viene lo que vendría a ser la parte de la evaluación. Ahora, ojo, pero Andrés, tú me dijiste que en la opción anterior hablaste de que entrenaba y testeaba. Ya, pero ¿cómo se llamaba el proceso anterior? División de train test. No es que se aplicaba el train test, sino que de los datos que tenía, de los datos crudos que han venido, separó los datos que va a utilizar para entrenamiento y los datos que va a utilizar para test. Y ahora en el siguiente hemos visto el entrenamiento que ya se están utilizando los datos para entrenamiento. Entonces, ¿qué viene a seguir a continuación? Después de entrenar el modelo, la evaluación. Estamos hablando de los datos que fueron separados para test. En este caso, en evaluación, se mide el rendimiento del modelo usando el conjunto de los datos de test, ¿no? Por ejemplo, clasificación, regresión, clustering, utilizando estos modelos de entrenamientos que justamente ya mencioné en el video anterior de primeros modelos de IA. Entonces, ya habiendo hecho toda esta evaluación, viene el deployment. ¿Qué es el deployment? El despliegue. Vamos a desplegar el proceso de llevar el modelo a producción. Para que genere predicciones reales puede implicar exponer un endpoint de la API para poder utilizar esa aplicación, ¿no? Bueno, ese modelo. Integrarlo con una aplicación. De repente no queremos utilizar el modelo como API, sino dentro de una aplicación ya con una tool. Podemos ejecutarlo en un batch o monitorear su rendimiento desde las consultas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un pipeline de Machine Learning.